Acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la irrigación arterial, y es como decía la estudiante recién. Bueno, está compuesto por la arteria axilar, ya vamos a ver de dónde proviene, del lado derecho y del lado izquierdo. Luego se continúa con la arteria humeral o braquial, que ustedes la conocen según la nómina anatómica. Y después a nivel del pliegue del codo, otra vez por arriba, otra vez por abajo, depende si es un codo voluminoso, será más alto, si es un codo delgadito, será más bajo. Se divide en la arteria ulnar y arteria radial, y al final, a nivel del carpo, metacarpo y la falange y los dedos, en la mano, se unen entre sí los dos sistemas. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver que inclusive hay variedades y variaciones de estas arterias de acuerdo al nacimiento. Yo después les voy a mostrar una diapositiva. A ver, ¿cómo nació el tema? Así. No nos pasemos tanto. Bueno, acá tenemos la arteria axilar, como decía su compañera. No tengo un puntero, recién hablaba con la doctora y con el técnico. Hay que buscar esas antenas de los viejos, las antenas de auto de los viejos autos, de que se estiran y se telescopan, con un telescopaje, para poder marcar. Bueno, continuación de la arteria subclavia, y termina, y se continúa, ¿no es cierto?, con la arteria humeral braquial a nivel del borde inferior del codo. Y más o menos vamos a ver que el músculo pectoral mayor es el que hace la división, ¿no?, de lo que va a ser braquial o humeral de la arteria axilar propiamente dicha. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Me paran? ¿Qué trayecto tiene? Descende dentro de la cavidad axilar. Creo que vieron músculos, pero no cavidad axilar. Porque la cavidad axilar está delimitada por músculos, entre otras cosas, y en su interior hay arterias, hay venas, hay nervios y hay linfáticos. Cuando se termine de dar estos 4 temas, entonces se va a poder armar y configurar lo que es la cavidad axilar. Bien, ¿cuántas ramas da? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramitas. Y ustedes las tienen ahí con los nombres: torácica superior, que está señalada allí. Luego tenemos la acromio torácico o tóraco acromial, según los libros que ustedes consulten, que la tenemos. Continuamos con la torácica lateral, o sea, lo que es la mamaria externa, que así la podrán haber escuchado, la habrán visto en algún libro de texto. Después tenemos la escapular posterior, acá se denomina inferior, pero es la misma arteria. Yo le estoy marcando las dos nóminas para que ustedes no se extravíen, no se pierdan cuando lean, depende del libro que están estudiando o consultando. Finalmente hay 2 arterias, que son la circunfleja anterior y circunfleja posterior, que rodean lo que es, ¿cómo se llama la extremidad superior del húmero? Correcto. El epífisis superior tiene el cuello, y esta rodea una por delante y otra por detrás. Por eso hacen una ¿ve? Una está por delante y otra está por detrás. La arteria escapular, que se va a la región de la escápula, la región dorsal, la arteria torácica dorsal hacia atrás, y la arteria lateral torácica, que es la mamaria que ustedes observan allí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Este material lo van a recibir, como recibieron el que le envió el doctor Moretti. Así que lo van a poder cotejar, ¿no?, en doble pantalla. Adelante. A ver yo. A ver cómo. ¿Ahí? No, ahora, ¿se empacó? Sí. Bueno, para las 12 de la noche terminamos la clase. Tranquilo. Ahora sale el borrador. Ahí. No, ya está, para avanzar y retroceder. Esto sería... Hay que... No, se amplió. Ahí va. Un momento. Ahí va. Bueno, ahí tenemos una imagen, digamos, lo que es una preparación. Yo lamento no tener con qué señalar, ¿no es cierto?
La arteria subclavia es continuación, perdón, la clavícula y la continuación de la arteria que está por arriba, la subclavia, que continúa con la arteria axilaris. Y acá tenemos algunas ramas, la torácica lateral, algunos ramos torácicos y pectorales, alguna de la arteria acromial, y que va descendiendo. Y fíjense que esto que está en blanco es un nervio, que lo van a estudiar después, lo van a aprender, que le hace como una V adelante de la arteria. Oh. Fíjense que inclusive, yo me voy a caer, entre este nervio, que ya vamos a ver cómo se llama, se forma una especie de una M, ¿no es cierto?, en cuyo interior está transitando la arteria. Y esto forma parte, sí, de la pared axilar. La axila tiene una pared medial, una lateral, una anterior, posterior, un vértice y una base. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta el fondo? Bueno, a ver, avancemos. Bueno, esta es una de las tantas preparaciones anatómicas, con algunas variedades, por supuesto, no exactamente igual. Fíjense el músculo deltoide, el coracoraquial, y lo que corresponde a la arteria axilares, ¿no es cierto?, con los nervios correspondientes. Bueno, ahora seguimos con la arteria humeral o braquial, o una u otra. Continuación de la axilar en el borde inferior, según los autores, del pectoral mayor. ¿Y queda? ¿Dónde termina? Se bifurca en la arteria radial y ulnar en el pliegue del codo. Ya vamos a ver el original y ya vamos a ver las variaciones que suele tener esta arteria. ¿Y qué tiene? Va por un conducto, que es el conducto braquial, que ustedes lo verán si han visto músculo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Se vio músculo? Bueno, si vieron músculo saben cómo está constituido el conducto braquial. El interior del conducto braquial va juntamente la arteria, acompañada de sus dos venitas y algunos elementos nerviosos y linfáticos. ¿Y por qué enfatizamos esto? Porque ya van a ver ustedes que es uno de los puntos de registro del pulso braquial. Después les voy a mostrar unas imágenes. ¿Y qué rama da? Va a dar ramos deltoideos para el músculo deltoides, va a dar las arterias musculares para todos los músculos, la mayoría de los músculos del manguito rotador, ¿no?, o sea, del hombro. Va a dar una arteria que va a irrigar el húmero, por eso se llama arteria nutricia del húmero, y una arteria que es la colateral externa humeral o braquial profunda, que se dirige hacia la región posterior del brazo e irriga la región posterior donde está. ¿Qué músculo hay en la región posterior del brazo? ¿Qué músculo hay en la región posterior del brazo? El tríceps. ¿Cuántas porciones tiene el tríceps? ¿De dónde se originan? ¿Y qué función tiene? ¿Qué función tiene el tríceps? Extender, exactamente, este es el movimiento. Correcto. Ya vamos a ver que esa arteria luego se va a dividir en algunas ramas para contribuir a la irrigación de la región del codo. Bueno, después tenemos la colateral braquial superior y la colateral braquial inferior, o ulnar, como ustedes la quieran llamar. Recuerden estas arterias, tanto la humeral profunda como la colateral interna o ulnar superior e inferior, porque junto con otras ramas colaterales de la arteria ulnar y de la arteria radial van a constituir una red alrededor del codo para la irrigación de los músculos que hay en el codo. Ustedes saben que hay muchos músculos. ¿Cuáles son los músculos que toman inserción en el epicóndilo medial, en el lateral, en la extremidad superior del radio, la extremidad inferior del húmero? A ver, vamos a repasarlos. Los músculos epicondilios o epitrocleares, como ustedes lo quieran llamar, medial y lateral, pertenecen a la región antebraquial anterior. Hay otros autores que dicen la región antebraquial lateral y la región antebraquial posterior. Son
recuerdo que el doctor Moretti había dicho que son 20. Así que con se acuerden de 19 es suficiente. A ver, ¿cuáles son? Hay 4 planos acá. Primer plano, que hay 4 músculos. Correcto. En el segundo plano que hay 1, el tercero que hay 2 y en el cuarto hay 1 más. ¿Y cómo se llama? En el primer plano tenemos el pronador, el flexor carpiradial, el palmar largo y el flexor capicundar. Perfecto, En el correcto. segundo plano tenemos el músculo flexor superficial de los dedos. En el tercer plano tenemos el flexor profundo y el flexor largo del pulgar. Y en el cuarto, El polichi. el polichi. Y el cuarto plano, el pronador cuadrado. Bueno, pero eso lo tiene que ser sin mirar. Porque usted el día de mañana se va a encontrar con un paciente que le dice, ay, me duele toda esta región. ¿Qué puede ser, doctor? Espere, voy a ver qué músculos hay. Oh, no, este no sabe nada. Me voy a otro que sepa. ¿De acuerdo? Entonces, está bien lo que usted me dijo, pero tenés que recordarlo, ¿eh? Para aplicarlo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces tenemos todas las ramitas, ¿eh? Y vamos a ver en la parte lateral, el epicóndilo lateral, ¿qué se inserta acá? Vamos. Alto. A ver. El supinator. Longo y brevis, depende cómo la quiera Longo llamar. brevis. Sí, supinator corto. ¿Cuántos fascículos tiene el supinator corto? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto le gusta? ¿Uno solo? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que dijo su compañera? ¿Que el supinator tiene un solo fascículo? ¿Sí? Levante la mano quien dice que sí. Están todos amputados. A ver, ¿quién dice que Sí, no? creo que no. Si me acuerdo bien. No, tiene 2 fascículos, querido. Tiene 2. No importa, pero está bien. ¿Dónde se inserta el otro? No, uno superficial y otro superficial, claro. Uno pasa y hace la parte de la supinación. Bien, sigamos entonces. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Alguna duda? Avancemos a ver qué. Bueno, ahí tienen ustedes la preparación con la arteria. Algunos autores la dividen en tercio superior. Vamos para atrás. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. ¿Y por qué? Porque después vamos a ver que las dos arterias que están acá, la radial y la ulnar, a veces, la mayoría de las veces, nacen a nivel del pliegue del codo. Pero a veces pueden nacer en distintos lugares, inclusive puede venir dividida desde el axilar. Después les voy a mostrar unas preparaciones para que las graben. Entonces tenemos la arteria braquial y es ahí donde vamos a ir a registrar el pulso. Está bien porque se amplió, déjalo. Si no, ahí tengo. Es ahí donde vamos a ir a registrar el pulso de la arteria. Arriba. Bueno. Ahora pasa a la siguiente. Bueno, ahí tienen para ejercitarse, para colocar los nombres de las arterias, sin mirar tanto los apuntes que están muy bien. Los apuntes no se equivocan, lo que se equivoca. Mira, tocate Claro. el bíceps, Claro, ¿viste? ahí tenemos Acá, radial, y tenemos... donde termina es ahí. Ese es el conducto braquial. Y ahí está el pulso, ¿viste? Es el borde del bíceps. Bueno, a ver. Bueno, después vamos a ver los pulsos, porque hay un subcapítulo dentro de la exposición de hoy que habla de los pulsos, y los pulsos y qué registros se obtienen en cada uno de los pulsos. Bien, describamos la arteria, el nombre y esas cosas más importantes y seguimos. Bien, entonces tenemos la arteria radial. Bueno, bifurcación de la arteria humeral braquial, se dirige hacia abajo, cubierta por el músculo supinator largo, que tú decías, el corto, pasa por la tabaquera anatómica, que ya se la habrán descrito, ¿verdad? En los músculos del antebrazo, perdón, y llega hasta el primer espacio interóseo. ¿Por qué? Porque ahí después vamos a ver que perfora el primer espacio interóseo y se dirige
hacia la región dorsal. Siempre hablamos de la región anterior. Y termina, ¿no es cierto?, uniéndose con una arteria, la cúbito-palmar o ulno-palmar, que es rama de la arteria ulnar. ¿Para qué? Para contribuir a formar el arco palmar profundo. Ya lo vamos a describir la formación más adelante. Entonces, vayan armando el rompecabezas de a poquito. Bien, y ahí tenemos justamente la arteria radial. Ahí tenemos la interósea del primer espacio, la cúbito, la radiopalmar, que se une con la ulnar para formar el arco palmar. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Me pregunta. ¿Cuáles son las ramas que da? Una recurrente radial anterior, o sea, una arteria que recurre es una arteria que va en sentido contrario a donde viene la arteria. Recurrente radial anterior. Da un ramo carpiano palmar o transversa del carpo, un ramo superficial, la radiopalmar, la arteria del pólicis, acá está, que ustedes decíamos, la habían mencionado muy bien, y la arteria del primer espacio interóseo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver después cómo armamos este rompecabezas que está acá, fíjense en todas las arterias que tenemos, la humeral profunda, la colateral ulnar superior, la colateral ulnar inferior y las ramas, que da ramas anteriores, ramas posteriores, que se van a ir a anastomosar con arterias recurrentes o interóseas de la ulnar o de la radial y forman los dos círculos arteriales periepicondilio, medial lateral o peripetroclear y epicondilio. Y era lo que hablábamos hoy para dar buena nutrición a los músculos de esa región. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Seguimos entonces. Avancemos. Vamos a avanzar un poquito porque estamos atrasados en el horario y hay que entregar el aula. Bueno, la arteria radial. Bien, veamos qué es lo que ocurre. Ya sabemos de dónde se origina. No, pero esta es otra cosa. Se dirige hacia abajo, cubierta por el músculo supinador largo. Nosotros ya lo habíamos visto, vamos a verlo a un lado. Bueno, esta es la arteria, el círculo periescapular. Así como se forman los círculos arteriales a nivel del codo, ¿cuáles son los músculos que toman inserción en la escápula? Subescapular, muy bien. Otro. Supraespinatus, bien, otro. Infraespinatus, otro. Los teres mayor y teres minor. Correcto, redondo, perfecto. ¿Qué más? No escucho. Escucho ofertas. El elevator escapular, sí, correcto. El angular, el romboideo, sí, mayor y menor. El angularis. ¿Y qué otro músculo que da la vuelta acá, que lo explicó los otros días cuando dio hueso el doctor Moretti, que toma inserción en la cara anterior del borde espinal de la escápula? No en el posterior, en el borde anterior. La cara anterior del borde espinal. Este que hace así, ¿eh? Es correctísimo, del serratus. El dato anterior, Bueno, fíjense en la arteria supraescapular que habíamos visto recientemente, de la arteria axilar, va a dar la escapular posterior, que pertenece a la escapular posterior, va a dar todo el círculo arterial junto con la circunfleja posterior y la circunfleja anterior. Esta la habíamos visto. ¿De rama de quién son estas, la circunfleja anterior y posterior? Lo vimos recién. La arteria axilar. Correcto, ahí lo tenemos. Y la acromiotorácica real. Porque esto, hay muchos músculos. Hemos mencionado algunos, pero hay muchos más acá. ¿De acuerdo? Bien. A ver. Bueno, ahora bien, una vez que llega la arteria braquial,
Los libros dicen que se divide en radial y humeral. Radial y ulnar. Ahora, no es tan exactamente así. Ahora yo se lo voy a mostrar. Porque se divide la arteria, en la mayoría de los casos, en un tronco ulco-interóseo constituido por las arterias ulnares interóseas. Y la arteria ulnar y la arteria radial. Vamos, para. ¿Dónde? No. Bueno, esto es lo que habíamos hablado anteriormente, la formación de los dos círculos a nivel del pliegue del codo, con las arterias humeral profunda, la rama anterior, la rama posterior, la colateral interna superior e inferior, el ramos de las arterias recurrentes, que ahora lo vamos a comentar, y lo que es el ramo de las arterias interóseas. Fíjense, ¿no es cierto?, que acá este segmento está dado para las arterias recurrentes y las arterias interóseas. Y después de acá para abajo es la arteria ulnar. ¿Vamos bien? Lo que yo le dije está puesto allí. Bueno, ahí está con mayor aumento. Vengo con la señora braquial, me dio la colateral ulnar inferior, y acá resulta que, ¿qué pasa? Acá me encuentro con un tronquito, ¿no?, que me va a dar el tronco de las arterias recurrentes ulnares anterior y posterior, el tronco de las interóseas anterior y posterior del antebrazo, que va a dar la recurrente radial posterior, recurrente radial anterior, y después recién empieza la arteria ulnar. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? ¿Pregunta? ¿Algún comentario? Por eso estábamos hablando del tronco. Cúbito interóseo, si usted, o cubital interóseo o ulno interóseo, que es exactamente lo mismo. ¿Tiene alguna duda? No, si no pregunta, el que más duda tiene soy yo. Bueno, ahí tenemos una arteriografía. Ya he visto que en el PDF que le mandó Ernesto hay muchas arteriografías y esas cosas. Bueno, esto ayuda a lo que ya vieron ustedes con lo que es una arteriografía braquial y una arteriografía, fíjense acá, radio ulnar y un rulo que se forma acá. Y fíjense cómo están las recurrentes y las interóseas. ¿La ven? Eso que vimos recién en el dibujito, están así. Y acá están parte de lo que, parte de lo que son las circunflejas. Y esta es la humeral profunda y la humeral superficial. Bueno, avanzatus. A ver, vamos que tenemos cancha. Hay que tocar, hay que mantenerlo. Ya Bueno, aprendí. ejercitar. Ya aprendí. Ejercicios, eso se lo dejo para ustedes. Ejercítenlo, así se van a ir aprendiendo de a poco. Si quieren ir sacarle fotos, así les queda también. Claro. Lo imprimen en un papel y lo van haciendo. Bueno. Acá está de nuevo el tronco que habíamos dicho, de la recurrente y las interóseas. Interósea anterior y la interósea posterior, que va por detrás de la membrana interósea que une la ulna con el radio, para irrigar los músculos de la región profunda antebraquial anterior y los músculos profundos de la región antebraquial posterior. Bah. Y el más abajo termina en ¿qué músculo es el que estaba transverso acá? El cuadrático. Muy bien. Ahí va. ¿Cómo andamos en horario? ¿Verdad? Sí, pero Bueno, tenemos tiempo. los arcos palmares, ¿cómo están? Sí. La articulación escapulohumeral de los cuatro arterias, ¿vale? La arteria circunfleja anterior y posterior, la arteria supraescapular y la arteria subclavicular. Cuando vamos a estudiar el hueso humeral, la arteria que proviene es la circunfleja anterior. Mi pregunta es, el agujero nutricio que se encuentra en la diáfragma del hueso, se llama el agujero humeral.
Sí, agujero nutricio de antes o foramen humeral nutricio, como lo quiera llamar usted. Sí, adelante. Es la misma arteria. Sí, la arteria nutricia es la misma. ¿Y en qué momento se convierte en braquial? No, es una rama colateral. Porque el agujero nutricio es una arteria braquial profundo. Bueno, no. Una cosa es la braquial profunda, que es una rama colateral de la arteria humeral o braquial, y otra es una rama colateral de la arteria braquial, que como usted dijo, en la parte media del húmero, te va a haber uno de los tantos orificios donde entra la arteria más importante, porque hay muchas arterias nutricias, ¿no? Que se imagina que no es una sola. Y esa arteria cuando ingresa, se desdobla ascendente y descendente, o apical y distal, para ir a la epífisis superior y a la epífisis inferior. E irrigar todo el húmero. Lo mismo pasa con el fémur. Ya vamos a ver. Bueno, ¿cómo está constituido el arco palmar superficial? Ustedes saben que en la palma de la mano tenemos dos arcos arteriales, uno superficial y otro profundo. Se forma por la unión de las arterias ulnar y la radiopalmar, que ya la habíamos comentado, como una rama colateral de la arteria. Aquí la tenemos, ¿eh? La arteria radial y la arteria ulnar. Tenemos la radiopalmar, forma el arco arterial superficial por arriba de los flexores, etcétera, etcétera. Después lo van a ver los detalles, y que van a dar las arterias digitales a nivel de los metacarpianos, que después se dividen en colateral interna y colateral externa de cada uno de los dedos. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro arco, que es el arco que está más abajo. Gracias. El arco palmar profundo. Y este se constituye por la arteria radial con la ulno palmar o cúbito palmar. O sea, es muy simple. La cubital con la radiopalmar y la radial con la cúbito palmar. Es muy simple. No busquen la vuelta porque es muy sencillo. El superficial y el profundo. Y ahí lo tenemos. Bueno, también da la dorsal del pólice, la interósea del primer espacio, del segundo, del tercero, del cuarto y la colateral interna o medial del mínimi. Y fíjense en lo que yo les decía, que la arteria radial pasa por la región dorsal, bueno, ya saben, por la tabaquera anatómica, etcétera, etcétera, y en el nivel del primer espacio, acá está el primer espacio, perfora de atrás hacia adelante y se va a unir al arco palmar profundo. ¿Comprende? Bueno, y en el dorso de la mano también tenemos arteria. Lo que pasa es que, ¿cuáles son los músculos de la mano? Ella sí pregunta examen, ¿eh? Músculo de la mano. A ver, ¿cómo los dividen? ¿Cómo los agrupan? La región, sí, de la mano. Primero, dorsal y palmar. Dorsal y palmares, muy bien. Los músculos de la mano. Dorsal y palmares. Dorsares. Los palmares. Los palmares, sí. ¿Cuáles son los palmares? Los palmares. Claro, hay tres regiones, una lateral, una medial y una intermedia. A ver, ¿qué músculos son los que están relacionados con el pólice? No es el aductor, el oponente, el abductor y el flexor. Bien. Sí, Sí, ellos tienen varios sopa. fascículos y lo van a tener que estudiar muy bien porque la inervación difiere de los músculos de la eminencia tenar, se está compartida con el nervio ulnar y con el nervio mediano. Lo van a tener que estudiar muy bien. Y de la eminencia hipotenar, El palmar, el abductor, el oponente y el flexor. Bueno, perfecto. Sofa y pafo. Sí. Muy bien. Y en el arco dorsal, fíjense, las arterias dorsales del carpo, que son ramas de la ulnar y la radial, ¿no es cierto? Que va a dar las ramas digitales, las ramas de metacarpiana, que se van a dividir en colateral interna y colateral externa en la región dorsal. Y tenemos también la región palmar, del arco palmar profundo. Lo cual hace que la vascularización de los dedos es muy, muy, muy rica. Por eso cuando nos lesionamos y nos cortamos, enseguida sangra porque
tiene mucha irrigación. Bueno, preguntas hasta acá. A ver cómo es este tema. Bueno, ahí tienen los arcos arteriales y venosos, un esquema, porque después viene el ejercicio. ¿No? El ejercicio viene así. Ejercicio. Esta es una arteriografía. Se ha inyectado sustancia de contraste a nivel de las arterias. Para visualizarlo. Entonces ustedes toman una imagen de las diapositivas anteriores con la arteriografía y van marcando cada uno de los elementos que están viendo. Arco palmar, arco superficial y arco profundo. Vamos. Avanza tú. Bueno, ahora vamos a ver algunas preparaciones de las que habíamos comentado anteriormente. Ahí va. Fíjense, ahí tenemos a nivel de lo que es el pliegue del codo, la arteria radial, la arteria ulnar, el nervio mediano que habíamos hablado anteriormente. Acá tenemos parte del nervio radial que se va para atrás, que lo van a ver en otra clase. Y sigamos. Fíjense, el canal para la palpación de la arteria braquial a nivel del brazo está dado, como habían dicho recién, entre el bíceps, y ya vamos a ver qué otros elementos. Pero qué curiosidad, este es el bíceps, esta es la arteria radial, esta es la arteria ulnar. Y fíjense de dónde nace. La arteria Axilar. Desapareció la arteria braquial. Eso no quiere decir que no esté irrigado toda la territorialidad de la arteria. Esto no es normal. De la arteria Lo normal axilar. es tener Lo la que braquial, pasa no tiene. que está Otra parte reemplazado del por axilar, otros una vasos. radial y una falda. ¿Se entiende? ¿Comprende? Y es allí, ¿no es cierto?, donde vemos las variaciones. Justamente las variaciones no solamente son arteriales, suele haber variaciones venosas, variaciones nerviosas y linfáticas. En orden de frecuencia, es menos frecuente la arterial, un poco más frecuente la venosa, y la linfática es caprichosa, se le puede hacer lo que se le ocurra, lo que se le dé la gana. Sigamos, ¿eh? Bueno, otra vez, veamos lo mismo, ¿no es cierto? Lo que corresponde a la arteria ulnar, lo que corresponde a la arteria radial, y acá la colateral externa o humeral profunda. Acá tenemos exactamente bien, viendo algunas de las tipos de las recurrentes. Estas son preparaciones anatómicas que hicimos hace muchos años. Bueno, volvemos al brazo izquierdo. Acá tienes numerada cada uno de los elementos que encontramos: la arteria radial, la arteria ulnar, el tronco de las recurrentes, allí, el tronco de las interóseas, ¿se acuerdan que lo estuvimos conversando? La interósea posterior, la interósea anterior. Ahí la tenemos a todos. No, es mostración. Bueno, fíjense en esto, qué rareza. Este es el pliegue del codo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Mire esta señora, ¿dónde sale? Yo pensé, ay, perdón. No se puede tocar esto, ¿no? No. Muy celoso. Sí, por eso me gustaban más las computadoras. Ahora se empacó. Lo toqueteamos mucho y se empacó. Ahí está. Ahí está. Bueno, no toco nada, de lejos. Fíjense, este pliegue, mira dónde viene dividida, no del axilar, ¿no? Sino que viene dividida de la parte media del brazo. De ahí ya viene dividida. Ahí está la preparación y esta es la colonia, digamos. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo palpamos los pulsos y para qué sirven. Adelante. El pulso braquial o humeral, ¿no?, para palpar la arteria humeral, cuando existe, porque ustedes vieron que a veces puede estar ausente o puede estar desdoblada muy alta, con el antebrazo del sujeto ligeramente flexionado sobre el brazo, palpe la arteria con los dedos a lo largo del borde interno del bíceps braquial, sobre el tercio inferior del brazo y en el canal bicipital medial. Hay dos palpaciones, una en el brazo
y otro en el canal bicipital medial. Antes era bicipital medial, ahora es... ¿Les puedo dar un consejo? Siempre se toma con estos 3 dedos el pulso. No se toma ni con el pulgar, porque como vimos antes, tiene su propio pulso, entonces no se toma con eso. Y se toman, ¿por qué con 3 y no con 2? Porque el que toma el pulso es el del medio. Ustedes van a sentirlo bien acá, el pulso. ¿Ok? Es más que nada eso, para que lo sepan. Los 3 dedos centrales. Con 3 dedos se toma. A ver, Lo mismo el radial, todos los pulsos con 3 dedos. Bueno, ahí está lo que dice Bianca, miren. La palpación con los 3 espejos de los dedos centrales. Y la posición, y dónde se palpa la arteria. Tampoco muy fuerte, se aprieten porque si no se tapan la arteria y no se siente el Claro, pulso. es muy Tiene que ser suavecito. Y ahora después vamos a ver en esta región, cuando lo veamos, bueno, voy a adelantar un poco, en esta región se coloca lo que es el manguito para el registro de la presión arterial. O sea, lo que es la presión arterial braquial, porque está la presión arterial de muñeca. Ahora lo vamos a ver todo eso. Adelante. Bueno, pero también puede ser acá. Fíjense, acá es más fácil. Pónganse en acá. ¿Lo siente? El que no lo siente es una anomalía de la arteria. Lo palpan con los 3 deditos. ¿Sí? Sí. Sientan el tendón del bíceps para el costado. Te flexionan un poquito. Ven el tendón del, para la parte lateral del bíceps para adentro y después tiran. Y ahí lo van a palpar. Tiene límite, cómo está delimitado, qué músculo, esas cosas, pero eso lo ven ustedes. Se los dejo. Todos ustedes en algún momento le han hecho registro de la presión arterial, ¿verdad? Inclusive algunos deben estar adiestrados, entrenados y capacitados para el registro de la presión arterial. Vamos a ver dónde lo debemos realizar. La presión arterial braquial se mide con un tensiómetro de brazo. En ese caso es a nivel de lo que corresponde de la arteria radial, con uno de la muñeca. Este a nivel de la arteria braquial y el de la muñeca o de brazo con la arteria radial. Se deben registrar por lo menos 2 o más mediciones de cada brazo, porque hay diferencias. Y se recomienda registrar la presión arterial por la mañana antes de tomar medicamentos y por la noche antes de acostarse. No sé, pueden encontrar, nunca se dice no, pueden encontrar que un brazo registra una presión arterial normal de 130 milímetros de mercurio y 60 de sistólica, 130 y 60 de diastólica, y en el otro brazo 120 de sistólica y 50 de diastólica. ¿Por qué? Porque las presiones no son iguales de los 2 brazos. Está en función del diámetro de la arteria. Si yo tengo una arteria más gruesa, va a tener una presión mayor. Si tengo una más chica, menor. Entonces, ¿qué hago? Sumo las 2 y divido. Sí. Entonces, esa es la presión arterial media. La presión arterial media también. Sí, sí, bueno, por supuesto, es otra cosa. Sí. Pero yo me digo por ahí las diferencias que hay. Mientras que no sea muy grande la diferencia, seguimos bien. Bueno, a ver. La diferencia es la mitad más 1, teóricamente. Eso. Bueno, ahí está. Corresponde. ¿Cómo la tomamos la presión? ¿Cómo la registramos? Bueno, hay equipos electrónicos, por supuesto, pero lo más común es que te bota con el tensiómetro, te pone el pie auricular con la platina y lo pone acá en el pie del codo y va a ver la arteria braquial. La sistólica o máxima corresponde con la audición en la platina del estereoscopio de los primeros latidos arteriales que coinciden con la contracción del corazón. Y la diastólica o la mínima cuando estos latidos desaparecen por relajación del corazón. Hay toda una técnica, cuando vayan a fisiología van a ver lo que son el ritmo del corazón, los diferentes momentos del registro de la presión, pero esto por lo menos para que vayan con una idea el año que viene cuando tengan que ver la presión arterial en fisiología. No es tan simple, pero... Sí, diviértanse. Vamos, ¿querés agregar algo? No, más que nada esto de la posición, cómo tiene que ser y todas esas cosas. Dale. Bueno,
Instrucciones. Yo sé que tal vez tuvieron práctica ustedes, práctica 1 creo que se llama ahora, destreza, no sé ahora cómo se llama la materia. Pero bueno, que se enseña más todo esto de cómo hacer las tomas de las presiones, los pulsos, que es lo que le estamos explicando ahora. Esto se tiene que realizar para la toma de la presión. El paciente tiene que estar relajado, no tiene que haber tomado café dentro de los 30 minutos, recomendablemente 1 hora, tampoco fumar, son muchos detalles que tienen que tener en cuenta. Que a su vez, también esto, por más que hagamos todo bien, la medición del paciente puede ser que no sea un poco más alta de lo normal. Que eso después lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero bueno, el paciente para tomar la presión tiene que estar sentado, derecho, y se tiene que poner el tensiómetro a la altura del corazón. Entonces yo al paciente no le puedo estar tomando la presión así, con el brazo así o como quieran, sino que tiene que estar con la mano, o sea, en supinación y a la altura del corazón. Entonces siempre hay que buscar que el paciente esté sentado y tenga el brazo apoyado en una superficie a esa altura. ¿Está bien? Y bueno, y más que nada eso, tener la vejiga vacía, que esté apoyada en la espalda, que no hable también, porque eso altera el valor que va a dar, el brazo a la altura del corazón, el manguito sin ropa, por favor. Yo entiendo que a veces puede ser que sea cómodo con la ropa, pero es sin la ropa, que se saque el brazo, que saque el brazo solo, que de alguna forma, pero tiene que ser sin la ropa para que sea más certero el valor. Y bueno, usar el tamaño del manguito adecuado, porque, a ver, es obvio, mi brazo no es lo mismo que el del doctor Barrovecchio, que de algunos de ustedes. Todos los brazos tienen, si bien hay una media que puede tener, y son los que se usa el tensiómetro normal, hay que son muy grandes, que son para los obesos, y después tenés los pediátricos, que son muy chiquititos, y hasta incluso los neonatales, que son de este tamaño. Porque varía, hay que saber qué tamaño usar para medir la presión. ¿Ok? Y bueno, y más que nada, bueno, que tenga los pies apoyados. Entonces, ¿esto qué te quiere decir? No le tomé la presión en la camilla del paciente cuando, por ejemplo, lo está revisando y decía, bueno, le tomo la presión que está sentado acá en la camilla ahora. No, se tiene que hacer sentado. ¿Está bien? Y de esta forma. Y también lo mismo pasa, que el paciente estuvo acostado, le hicieron todo el examen físico y dijeron, uy, me olvidé de tomarle la presión, y lo levantás y decís, ahí le tomo la presión, también esa presión arterial no es fidedigna, ¿está bien? O sea que no es certera. Y a su vez también a lo que ¿saben cuánto es la presión normal? 120, sí, 80, perfecto. Entonces, hay veces que esto se puede dar, que la presión arterial esté aumentada, si bien ya sea por mecanismos propios, alteraciones patológicas, o también pueden haber situaciones específicas. Por ejemplo, yo ahora dando esta charla puede ser que me suba la presión. O alguno cuando el doctor Barrovecchio le hace una pregunta, le sube la presión arterial también, o en el examen. Entonces, bueno, esas son pequeñas cosas que pasan y que se nota que la presión arterial está relacionada con el estrés. Entonces, ir al médico, para mucha gente, es un estrés. Entonces, hay algo que se conoce como la presión arterial o la hipertensión arterial de guardapolvo blanco, que es cuando el paciente va a la consulta y tiene presión arterial de 140, pero después, cuando uno le hace el estudio, cuando uno ve ese tipo de presión, se tiene que hacer un estudio de 24 horas tomándole la presión al paciente con un tensiómetro. Y cuando ven que la presión arterial media del día es normal, el paciente tiene lo que se conoce como la hipertensión de guardapolvo blanco. Que lo van a estudiar más adelante cuando den medicina interna, todo, pero es como un pequeño como... Un adelanto, un avance, sí. Un avance. Bueno, muy bien. Sí, sí. Sí, pero vos te pones el electrónico acá y ¿qué dice las instrucciones y las letras? Te dice que la tenés que poner acá. Claro. Te tenés que poner a la altura de tu corazón, el tensiómetro, por más que sea muñeco, te lo pones a esta altura. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que decía recién Bianca,
y los registros promediados, digamos, de presión arterial en el brazo. Ahora veamos, ¿avanzamos? Fíjense, con tensiómetro digital, lo mismo pero con tensiómetro digital. El otro es un mercurial, ¿no es cierto? Un aneroide. Este es un digital. Hay variaciones de muchos tipos, por supuesto. Y este es, fíjense, el registro de la presión arterial. ¿Qué presión le parece que tiene este? ¿Es normal? No. Poquito bastante. Un poquito bastante. Bueno, por lo menos tienen una noción, con esto ya en los años subsiguientes van a pedir estas cosas. Bueno, el canal del pulso, ya saben cómo está delimitado, ¿no es cierto? El radial, que es la famosa tabaquera anatómica. Los límites, no se lo voy a repetir porque esto lo vieron ya en músculos, lo vamos a pasar por alto. Y ahí tenemos justamente el registro, ¿no?, de la presión, del pulso. Fíjense que está sobre la arteria, incorrectamente porque le falta el otro dedo, pero sobre la arteria radial, ¿no? Sí, la ulnar es más difícil, hay que buscar el pisiforme y es más difícil de palpar, mucho más superficial la arteria radial. Es más, la arteria radial se utiliza para hacer la introducción de ciertos estudios o de ciertas sustancias, que son las canalizaciones de las arterias. En este caso sería la radial, puede ser la braquial o la femoral, y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que se utilizan. Para los colgajos también sirve mucho. Sí. ¿Y por qué la radial y no la UNAR? Porque podrían utilizar la UNAR. ¿Por qué la radial? ¿Alguien sabe por qué estamos hablando de todo esto? De por qué, más que nada lo que quiero decir es, en el caso de que se necesite, por ejemplo, hacer un colgajo o algo de eso microquirúrgico, se utiliza la radial y no la UNAR. ¿Por qué se utiliza la radial? No. Sino porque la gran mayoría de la circulación de la mano está dada por la arteria ulnar. Hay unas pruebas también que se hacen mucho, que bueno, yo no la puedo hacer porque necesito a alguien. Un manguito que te apriete. Se puede hacer con el manguito o se puede tener con ambas manos a los dos costados donde se sienten los pulsos y van a ver que si sueltan una, vuelve todo rosado a la mano y después, si hacen lo mismo con el otro lado, van a ver que solo una parte se pone rosada. Eso, ahora el nombre no me acuerdo todo de la prueba, pero... De cualquier manera, ustedes vieron cuando hicimos la descripción de la... Sí. Sí. Cuando hicimos la descripción de las arterias, dijimos que a nivel del codo había muchas arterias, pero la mayoría de ellas dependían ¿de quién? De las recurrentes y de las interóseas de la ulnar. O sea que, digamos, del 100% de la irrigación del codo, está dado el 80% por la arteria ulnar y el 20% por la arteria radial. A la inversa es lo que se produce abajo, en la extremidad inferior. Y a veces se puede hacer una ecografía, un ecodoppler color, donde marca, digamos, la expansión de la arteria y la frecuencia del pulso. Sigamos. Bueno, esto es lo que estaba diciendo justamente recién Bianca, cuando se tiene que hacer una punción de la arteria, la pulsera hemostática radial, ¿no es cierto?, para canalizar, y a través de la arteria radial vamos a hacer un camino retrógrado. Nos introducimos en el conducto, en el túnel de la radial, seguimos hacia adelante. ¿Y a dónde llegamos? A la braquial. Seguimos hacia arriba. ¿A dónde llegamos? Al axilar. Y seguimos hacia arriba. ¿A dónde llegamos? Del lado derecho. Sí, claro. Y seguimos, llegamos al tronco. Y seguimos. Eso, correcto. Y si seguimos, entramos en el ventrículo izquierdo. O sea que es un cateterismo retrógrado a partir de la arteria radial. Se puede hacer lo mismo de la femoral. Depende del diámetro. A ver los elementos que se utilizan. Acá tenemos, ¿no?, el equipamiento,
la guía, el catéter, todas las cosas como para llegar hasta el lugar y hacer el registro que uno necesita o quiere hacer. Ven, avanzatus. El pulso ulnar, el que hablábamos recién, a nivel del pisiforme. Sitio de palpación, fíjense que está mucho más profundo. Acá ven lo que decía recién, está protegida por los huesos, por el canal de Guyon, por supuesto, ¿no? Y allá, en cambio, la radial es mucho más superficial. Es más fácil canalizar esta, no, aquella es más fácil que esta. También para las tomas de sangre arterial. Bien, palpación de la arteria ulnar. Se puede palpar, si tienen un brazo delgadito, se puede palpar apenas un latidito chiquitito. Bueno. Es un poco más profunda. Sí, claro, hay que presionar más. Esta uno la apoya así y ya se siente. Con la otra hay que hacer Claro, porque está muy protegida por los huesos. Bueno, sigamos a ver, creo que hay algo más. Ah, ahí tienen una panarteriografía, o sea, un estudio total de las arterias a partir, vamos a ver lo que nosotros estamos viendo, de lo que frente, Oye, bueno, ahí tenés, justo marcado, lo que es el ventrículo izquierdo, el caudado aórtico, el tronco arterial brachiocefálico derecho, la subclavia, la axilar, la humeral, la se ven dorsal. hasta las ramas, se ven. Claro, se ven las ramas. Del axilar. Y se ven las circunflejas perfectamente, en diferentes posturas, de frente y de perfil. Bueno, esa es la referencia. Bien, cortamos un ratito acá y seguimos después con venas. Es la irrigación arterial. La sangre llega a las periferias y a los tejidos y tiene que regresar. Ustedes saben que la sangre está compuesta por elementos celulares y plasma. Elementos celulares son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y un montón de otras cosas más. Entonces, ¿cómo hace? Eso difunde hacia los tejidos, hacia los intersticios y hacia la célula. ¿Y cómo hace para regresar eso? Regresa, es retomada a través del sistema venoso. Pero todo lo que está a nivel del intersticio entre elementos celulares y células, eso regresa por otra vía, que es la vía linfática. O sea, que de egreso tenemos la vía arterial y de regreso tenemos toda la vía venosa y la vía linfática. Cada uno tiene sus variaciones y su importancia desde el punto de vista médico, clínico y quirúrgico. Entonces, vamos a ver sucintamente las venas del miembro superior. Se dividen en superficiales, son más o menos iguales que las arterias. Ya van a ver que es más o menos igual, no hay gran diferencia. Son las venas de los dedos de las manos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Las digitales y mediales y laterales de los dedos, los arcos palmares. Las venas del antebrazo y del codo, superficiales y profundas. Y las venas del brazo. Estamos hablando de superficiales, las que vemos. Ustedes se pueden ver, si tienen un brazo delgado o tienen un muy musculoso, se pueden ver las venas. Y las profundas, tenemos la vena axilar, que es única, porque las otras, la vena braquial, la radial y la lunar, son dos. Son dos por cada arteria, salvo la axilar. A veces hay variación y puede haber dos venas axilar, pero lo habitual es que haya una. ¿De acuerdo? Están las superficiales y las profundas. ¿Y qué pasa? Las superficiales, ¿dónde van a drenar? ¿Dónde van a volcar? Las profundas. Y las profundas van a seguir un sentido inverso a la arteria y van a ir a terminar a la vena axilar. Y la vena axilar con la vena subclavia y así sucesivamente. Y entran en el torrente circulatorio recircular. Bueno, vamos a pasar rápido. La vena superficial de las manos y de los dedos, que acabamos de ver recién, es nada más que lo que acabo de decir. Las venas dorsales, estas las pueden ver perfectamente bien. Acá en el dorso de la mano, ¿la ven? Los que tienen mano delgada la pueden ver perfectamente bien. Y se comprimen el antebrazo o el brazo, ¿no es cierto? Van a ver el arco dorsal, ¿lo ven? Entonces forman el arco venoso dorsal.
Y de ahí van a salir dos venas. Una, que es esta, y esta es otra. La salvatela y la cefálica. ¿La ven? Y estas van para arriba. No me desvisto más. No, qué bueno. Dale, seguí. Pasemos a este. ¿Las vieron? ¿Las vieron todas? Si no, me paso y me exhibo. Bueno, las venas metacarpianas dorsales y las venas arcovenoso dorsal. ¿Qué pasa? A ver, contá que nos reímos todos. No entiendo. Ah. Ahí. Bueno, avanzaste. Bueno, ahí la tenemos, ¿eh? Lo que le acabo de mostrar acá recién a sus compañeros. Las venas colateral, medial y lateral de los dedos. La vena metacarpiana. La vena del carpo. Y de ahí sale la salvatela y la cefálica, que después la vamos a ver arriba, que en el brazo, junto con otra vena que viene de la región dorsal, va a dar origen a una estructura donde se van a hacer las punciones venosas. Bueno, ahí tiene, para ejercitarse, ejercicios. Bueno, la vena del antebrazo tenemos la cefálica del pulgar, que habíamos dicho que venía del arco venoso dorsal, la vena radial, y cuando llega la vena radial a nivel del pliegue del codo, ahí se divide en lo que es la mediana cefálica y la mediana basílica, que va a dar origen a unas venas muy importantes que ahora las vamos a ver, que son las venas del brazo. Y ya vamos a ver qué destino tienen. Y acá la tenemos representada. Fíjense, la vena radial superficial, la vena accesoria radial de atrás, la vena ulnar. Cuando llegan acá tienen la mediana cefálica y la mediana basílica. Y siguen con la vena basílica y con la vena cefálica. Y esto forma una especie de una M que la vamos a ver ahora. Muy rápido. Bueno, acá la tenemos perfectamente bien. Lo que es las venas cefálicas, la vena basílica, la vena radial. Y acá tenemos la mediana basílica, la vena basílica, la cefálica y la famosa M venosa. Por supuesto que allá en el fondo que tengo la arteria braquial, ¿no? Y los nervios. Ya cuando veamos nervios lo vamos a estudiar. Perdón, la vena cefálica sigue hacia arriba por el brazo, pasa a lo que es el surco deltopectoral y perfora la aponeurosis deltopectoral y desemboca en la vena axilar. Mientras que la basílica no, perfora rápidamente la fascia del brazo y desemboca en la vena braquial. La vena braquial medial, porque hay dos, una medial y otra lateral, y en el medio va la arteria. Esto puede ser pregunta de examen, se pregunta seguido. Sí. Acuérdense, cefálica porque va a la cabeza, que es la que va más arriba. Y la basílica va a los medios. Bueno, a ver. Bueno, acá la tiene bien representada. Ahora sigamos la siguiente, que va a estar mejor, porque acá tenemos la mediana cefálica y la mediana basílica. Y acá tiene cómo se va a formar nuevamente. O sea, constituye la llamada la M venosa del pliegue del codo. Insistí en estas 3 diapositivas porque son preguntas de evaluaciones, parciales y finales. Y a veces no se acuerdan. ¿Y por qué? Insistimos tanto en que tienen que tener ese conocimiento. Porque ahora van a ver la utilidad práctica de ese conocimiento. Es diario. A ver. Ahí tienen la M, ¿no? Bien, sigamos. Esta ya la vimos, la cefálica. Perdón. Acá tenemos, ve que la cefálica desemboca en la arteria axilar y esta sigue en la subclavia. En cambio, la basílica va a la braquial y después va a la subclavia, a la axilar. Bueno, las profundas ya le hemos dicho. No comenté al principio que son 2 por cada arteria, salvo la axilar. Acá tienen una vista panorámica de lo que son las venas humerales, medial y lateral, la desembocadura de la vena basílica, la vena cefálica que desemboca en la
vena axilar, y ahí sigue práctica pucha. Bueno, desemboca directamente en la vena subclavia y ahí se une con una vena que viene descendiendo desde el cuello, para formar un tronco venoso que se une con el tronco venoso del otro lado y va a terminar en el atrio derecho. Yo no quiero tocar porque voy a hacer macana. Bueno, acá tenemos perfectamente la basílica, que termina en la vena axilar, y la cefálica, que termina en la axilar. Y ahí directamente vas a surcar. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque a veces la vena subclavia, que la van a ver seguramente en el próximo módulo, es motivo de punción, como ahora vamos a ver la punción de las venas del pliegue del codo. Sigamos este. Bueno, este es en más detalle, ¿no es cierto? Las venas braquiales, la vena cefálica, está dividida anatómicamente en diferentes segmentos. No sé qué dice. Que está dividida en diferentes segmentos. Sí, bueno, pero esto ya estamos en la arteria axilar, esta es la subclavia, esta es la yugular externa, la yugular interna. Esto es cuello, perdóname. Bueno, ahí tenés, es un ejercicio, es facilísimo. Hasta ahí llegamos. Bueno, la punción venosa. ¿Quién de ustedes no se ha hecho alguna vez un análisis? Toda la vida no hemos hecho análisis. ¿Y de dónde lo punchan? En el codo, en el pliegue del codo. Entonces usa alguna de estas venas. La mediana basílica, la mediana cefálica, la basílica, la radial o la ulnar. Digamos. Bueno, acá tenemos. Es acá donde van a hacer la punción. La punción es a veces para extraer sangre y mandar a analizar, pero a veces se puede instilar medicación, ¿no? A través de una medicación que va por vía endovenosa o un suero. No sé si alguna otra cosa más se te ocurre que se instila por allí. No, suero, medicación, Está bien. para extracción. Sí, la extracción. Bueno, sigamos a ver. Ahí tenemos una de las imágenes que ustedes ya deben conocer. Esta es una extracción. La siguiente, esta es otra que ya tiene una mariposa, ¿viste? El tipo butterfly, la extracción de sangre. Esto queda firme para hacer varias extracciones. Ve que está justo en el pliegue del codo. Acá estaría tomando la mediana cefálica. Si pudiéramos ver por transparencia, estaríamos así. Bueno, este es un estudio de una venografía con trombosis axilar. Acá se ha tapado, fíjense que llega la vena axilar, se tapó. Entonces acá, después que se desobstruyó, pasó el medio de contraste. Bueno, las referencias, las de siempre, y creo que no hay nada más. Así que bueno, vamos a hablar sobre linfáticos. Pero antes, ¿ustedes saben qué es el sistema linfático o no? ¿Qué es? ¿Cuál es la función que tiene el sistema linfático? Porque estuvimos hablando que el de las arterias es llevar sangre a todas las partes que necesita el cuerpo. Las venas, volver esa sangre al cuerpo, al corazón, ¿no? Y para que se pueda oxigenar. ¿Y el linfático para qué sirve? Bueno, cuando se hace ese intercambio gaseoso en los capilares, se produce desechos que eliminan los capilares al momento de hacer el cambio gaseoso. Y esos desechos es lo que se conoce como la linfa, que vamos a ver más adelante. El sistema linfático se encarga más que nada de recoger la linfa y a su vez también forma parte del sistema inmune. Entonces dentro de ese fluido que va a haber ahí van a estar los linfáticos, los neutrófilos, todos los de los glóbulos blancos están ahí también incluidos. Entonces, la función principal del sistema linfático es recoger los desechos, que sería la linfa, y a su vez
devolverla al torrente sanguíneo y forma parte del sistema inmunológico, que ustedes van a ver, no este año, sino el año que viene. Este año se van a encargar de ver más las células que hay en el sistema inmune, pero el año que viene van a ver cómo funciona. Entonces esto van a ver más adelante. Ahora bien, ¿cómo está compuesto el sistema linfático? Es principalmente por la linfa, que serían los desechos, los vasos linfáticos y los órganos y tejidos linfáticos. Que esto se va a repetir para todo el cuerpo, o sea, no es solo miembro superior, es para todo el cuerpo. Ahora bien, ¿qué es la linfa? Que era lo que le decía antes, el que contiene los glóbulos blancos, linfocitos principalmente, y su función es la eliminación de desechos. Entonces, ahí lo que van a hacer es también transportar esos desechos hacia los ganglios y van a ver, ¿qué hay en esto? Hay bacterias, hay virus, hay lo que sea. Entonces mandan los linfocitos hacia esa zona que tiene que ir. ¿Está bien? Entonces, bueno, la linfa también tiene un líquido muy rico en grasas que se conoce como quilo, que después también más adelante van a ver a lo que se conoce como quilotórax, que es cuando se llena el tórax de este líquido, porque no se puede filtrar, no se puede devolver. Entonces, bueno, como les decía, se forma por un exceso de líquido que eliminan los capilares, como se ven acá, el capilar sanguíneo, al espacio intersticial o extracelular, que es lo mismo, y luego es recogido por estos capilares, que tiene agujeros que permite pasar este líquido. Y acá, bueno, es donde se junta toda la linfa y de a poquito se van haciendo todo el trayecto hacia arriba y se va haciendo los vasos linfáticos y los ganglios y los órganos. Entonces, bueno, ahora, ¿qué son los vasos linfáticos? Son muy parecidos a los vasos sanguíneos, solo que, bueno, la función es la recolección y la transportación de la linfa en vez de sangre. Y que va a ir hacia los ganglios y hacia los órganos linfáticos y después nuevamente al torrente sanguíneo. O sea, esos desechos se juntan y después se vuelven a meter dentro de la sangre. A su vez, muy interesante de los vasos linfáticos es que son muy parecidos a las venas. No son las venas, son muy parecidas. Tienen válvulas en su interior que evita el reflujo retrógrado. Porque, bueno, como sabrán, vieron que estuvieron hablando que la presión arterial es muy alta, de 120/80, lo normal, y la presión venosa es muchísimo más baja. Mucho más baja. Entonces necesita tener unas válvulas que hagan este efecto para poder que suba la sangre, porque si no la sangre toda se quedaría en el mismo lugar. O sea, ¿yo cómo hago? Porque si no se me hincharía toda la mano. Entonces esa es la función que cumplen las válvulas, ya sea con las venas y con los vasos linfáticos, pero son dos cosas completamente diferentes. Y estas van como las venas también, tenemos los vasos superficiales y los vasos profundos de los linfáticos, que van siguiendo a las venas, pero son muy chiquitos, no son del mismo tamaño que las venas, por eso en sí no tienen un nombre propio, pero van siguiendo a las venas. ¿Y qué son los órganos linfáticos? Bueno, su función es la maduración y la producción de células inmunitarias, o sea, los glóbulos blancos, y está formado más que nada por órganos primarios como la médula ósea o el timo, que son estos lugares, bueno, donde se producen los glóbulos blancos, y el timo la maduración, y los órganos secundarios que son los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido asociado a mucosas como puede ser por ejemplo las amígdalas, que lo vamos a ver en cabeza y cuello también. Entonces, bueno, ¿y qué son en sí los ganglios linfáticos y por qué le hacemos hincapié a pesar de que son considerados parte de los órganos linfáticos? Porque, bueno, estos son pequeños filtros y son como pequeños stops que va haciendo antes de llegar a los lugares que tiene que ir. Entonces, ahí es como que se puede hacer una respuesta más rápida para poder mandar, por ejemplo, en el caso de una infección, los linfocitos. ¿Está bien? Y estos recolectan más que nada agentes infecciosos o células cancerosas. Entonces, nosotros, que les voy a demostrar más adelante, se pueden punzar estos ganglios y saber qué es lo que hay adentro, si hay
células cancerosas o si es un proceso infeccioso. Y bueno, esto como les decía, la función es almacenar linfocitos de rápida respuesta, que estos salen a las corridas, ¿sí? Cuando sea necesario, cuando se detecta el agente infeccioso o todo lo demás. Por eso cuando usted tiene la faringitis o algo así, se les hincha acá los ganglios, ¿sí? Entonces es por eso, es porque se están activando y detectaron el agente infeccioso, se hinchan y mandan las células que es necesario al torrente sanguíneo. Y bueno, y estos a su vez se van agrupando, como pueden ver ahí, que pueden ser en cadenas o racimos a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos. Esto es lo que yo les hacía referencia, que son como pequeñas paradas técnicas que va haciendo la linfa. Y bueno, ahora bien, vamos a hablar de los linfáticos de la axila, más que nada porque este es el grupo más importante de todo el miembro superior, más que nada, y de la parte de tórax. Que de tórax no vamos a hacer tanto hincapié, más que nada lo del miembro superior. Como pueden ver, los linfáticos en general, en este caso de la axila, se dividen en 3 niveles. El nivel 1, que es el inferior, el nivel 2, que es el axilar medio, y el nivel 3, que es el grupo axilar superior o intraclavicular. Como se habrán notado que hay un cierto patrón en la axila, que se toma un músculo de referencia para cada cosa. Para la arteria axilar, para la vena axilar, se utiliza para dividirlas en 3. ¿Alguien sabe cómo se llama ese músculo que hace la división de las cosas? Perfecto, el pectoral menor, ¿sí? Se toma como referencia. Y es lo mismo acá, para saber si estamos hablando del nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Que esto también nos puede hablar más que nada en el cáncer, qué tan afectado está. Porque es muy importante saber esto, porque es una de las principales vías de metástasis de los cánceres. Entonces, si ustedes se saben bien cómo van las vías, saben, bueno, si tiene un cáncer, por ejemplo, en la pierna o en los genitales, ustedes van a saber si va a tener ganglios inguinales o no. En inguinales porque es en esta zona. Pero, ¿me entienden lo que me estoy tratando de referir? Ustedes si se saben el trayecto de cada linfático hacia dónde va, qué parte va de cada linfático, ustedes van a saber y van a sospechar cuando vean la clínica. Si ustedes le palpan a una paciente que tiene ganglios linfáticos positivos en la axila y no tiene ningún proceso infeccioso en la piel, o erisipela o algo por el estilo, entonces ustedes ¿qué tienen que sospechar? Bueno, debe ser de la pared del tórax. Tengo que estudiar que no tenga un cáncer de mama, o una mastitis, o puede ser cualquier cosa, o sea, es muy inespecífico, pero te hace abrir los ojos y estudiar un poco más a profundidad cuando estos ganglios se hinchan o se inflaman. Como podemos ver acá, un pequeño cuadrito que tenemos principalmente 5 grupos de ganglios linfáticos, ¿sí? ¿Por qué grupos? Porque normalmente son entre 3 a 4, 5, 6 ganglios más o menos que hay por grupo. Entonces, a modo de división, en el grupo 1, nivel 1, que era lo que hablábamos antes, vamos a tener el grupo lateral, posterior y anterior. Que, a ver, ¿de dónde van a recoger esto? El grupo lateral va a ser de todo el miembro superior. Todo el miembro superior. El grupo posterior va a ser del dorso y de la nuca, o sea, más esta región de aquí. Y el grupo anterior, la región mamaria y del tórax y la parte de abdomen superior. Entonces, cualquier afectación que haya dentro de este grupo va a afectar a los otros también. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se unen todos estos y van hacia el grupo apical, acá arriba. ¿Me entienden? O sea, tienen diferentes vasos que van a ir hacia ese grupo arriba, apical, que está por debajo de la clavícula. ¿Está bien? Perdón, el grupo central y después al grupo apical. Que el grupo apical es el que está por arriba de la clavícula y el grupo central el que está por debajo. El que está por arriba es muy importante porque está lo que se conoce como el ganglio de Virchow, que es uno de los principales ganglios importantes de cáncer. Entonces, un paciente cuando tiene un cáncer y ven que tiene ganglios positivos acá en el cuello, es que está muy avanzado porque tuvo que, miren, piensen, tuvo que afectar el grupo
pectoral o anterior. Tuvo que afectar el grupo apical y el grupo central y después el grupo apical. Entonces miren todas las barreras que tuvo que pasar para poder llegar hasta acá arriba. Por eso es de muy mal pronóstico. Y luego, a su vez, se divide dependiendo si es del lado derecho o del lado izquierdo hacia dónde va a desembocar. El grupo apical del lado izquierdo va a ir al conducto torácico o al conducto torácico. Y después, del lado derecho, va a ir hacia lo que se llama, lo que es mal dicho, la gran vena linfática. ¿Sí? Entonces, bueno, y a su vez, ambos, ya sea derecho o izquierdo, van a terminar en el ángulo yugulo-subclavio. ¿Está bien? O sea, van a terminar desembocándose en el mismo lado, pero tienen diferente nombre. ¿Está bien? Y bueno, ¿cuál es la importancia de saber esto, que es lo que les mencionaba anteriormente? Por las infecciones, por las metástasis, que es una causa de complicaciones quirúrgicas que puede haber, posquirúrgicas, y también para los tratamientos. ¿Por qué? ¿Y cómo se estudia? Bueno, se pueden hacer ecografías y tomar biopsia, como se pueden ver aquí, de los ganglios linfáticos cuando están inflamados. La linfogamografía, que es el estudio de los ganglios de la red linfática. Y por último, para la toma de biopsia de ganglio centinela, como puede ser en el caso de tumor de mama, que lo van a ver más adelante, que se pone sustancia radiactiva y van a ver hacia dónde, o una tinción, que es el azul patente, y va a ver hacia qué linfático va. ¿Cuál es el linfático que afecta primero? Y ese linfático se toma, la biopsia se saca y se manda a analizar para ver si es que hay altas chances que tenga metástasis o no la paciente. Esa es la función de la cual se hace también el estudio del ganglio centinela. O sea, no es que solo se saca el tumor y listo, ya estamos. No. Como estábamos hablando antes, filtra la linfa y va hacia diferentes lados y esas células cancerosas se pueden seguir reproduciendo en otros lados. Y por eso es importante saber esto, los ganglios linfáticos. Y cuando se altera, ¿qué es lo que pasa? Esto. ¿Esto saben cómo se llama? ¿Alguien sabe? Linfedema. Esto es porque no se puede volver la circulación que está alterada de los linfáticos, ya sea o porque tuvo un proceso quirúrgico que, como son vasos muy finitos, se pudo haber cortado alguno y no permite que su retorno de la linfa sea correcto. Entonces se empieza a acumular y se acumula y pasa esto, ya sea puede ser en miembros superiores como tanto inferiores. Esto suele pasar mucho y una de las principales complicaciones que tiene la cirugía de cáncer de mama. Cuando se saca, esta es una de las principales complicaciones. Y muchos médicos, mal dicho, es como que dicen, bueno, fue una complicación de la cirugía y que no hay tratamiento. Y no es así. Hay muchísimos tratamientos para poder hacer, para corregir esto. No es que la paciente se va a quedar de por vida, pero es un trayecto muy largo. Es mucho seguimiento que hay que hacerle después de esta paciente cuando presenta esta complicación. ¿Y cómo se trata? Bueno, con compresiones, drenaje compresivo, o también lo que se conoce como el drenaje linfático, que está muy de moda ahora, el drenaje linfático, pero verdaderamente sirve para estas pacientes en general. Así que bueno, y el drenaje y el vendaje compresivo es increíble las maravillas que hace, pero uno lo tiene que saber poner bien, porque si lo pone mal, tampoco sirve. Así que bueno, ya estamos. Bueno.